Pues muy buenas tardes a toda la audiencia, continuando con el programa. Para mí es muy grato presentar en esta ocasión al doctor Adolfo Martínez Palomo. Ya escucharán en su semblanza al personaje que es y la experiencia y el privilegio que tiene el TEC de tener aquí al doctor Martínez Palomo. De verdad, doctor Adolfo Martínez Palomo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pasaremos a escuchar su conferencia, veremos su semblanza y pasará a dictar su conferencia. Muchas gracias. Adolfo Martínez Palomo es profesor emérito del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Colegio Nacional. Ha publicado más de 200 artículos y 20 libros sobre la biología celular del cáncer y la biología, patología y epidemiología de las infecciones parasitarias humanas prevalentes en México, con más de 9,000 citas. Es miembro de comités científicos en la Universidad de Harvard, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, Banco Mundial, Fundación Rockefeller, Fundación MacArthur, Fundación McConnell Clark, entre otros. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y Academia de Investigaciones Científicas en México. Ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Internacional de Biología por la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, el Premio Nacional de Ciencias en México, el Premio Luis Elizondo del TEC de Monterrey y el Premio de Salud Carlos Slim, entre otros. Demos la bienvenida a Adolfo Martínez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias a las personas que nos harán el favor de vernos a la distancia. Lo que pretendo el día de hoy es hacer una revisión sobre las enfermedades olvidadas. El que revisemos aquí por qué son olvidadas y por qué son importantes, por qué no deberían estar olvidadas. Dar 4 ejemplos muy sencillos, breves, de 4 enfermedades olvidadas, frecuentes en México y en América Latina y como veremos también en el resto de Norteamérica. Y después veremos, si nos da tiempo, también brevemente, qué es lo que han hecho los organismos internacionales para dirigirse hacia las enfermedades olvidadas y tratar de entenderlas mejor y eventualmente controlarlas. También veremos cómo la sociedad civil, a través de varias fundaciones, algunas estadounidenses, otras mexicanas, han tratado de encontrar mejor respuesta a las muchas interrogantes que estas enfermedades nos plantean. En primer lugar, estas enfermedades son importantes porque son muy frecuentes, pero en cambio tienen una mortalidad baja y entonces por eso se tiene menos importancia para los gobiernos de las naciones por frente, como veremos dentro de un momento, a otras enfermedades que sí tienen una mortalidad muy alta, pero sin embargo son muy frecuentes, son muy comunes. Y algo que es muy importante, prevalecen sobre todo en las comunidades más pobres. Y esto también hace que estén olvidadas. Y al estar en las comunidades más pobres, generan pobreza. Entonces es un círculo vicioso porque ocurren por la pobreza en todos sentidos, pobreza en alimentación, pobreza en la disponibilidad de agua, pobreza desde el punto de vista educativo, pero al mismo tiempo se traducen en más pobreza. Son además padecimientos crónicos que producen discapacidad a lo largo de muchos años. Y finalmente, algo que se ha averiguado en los últimos años es que además de las manifestaciones clínicas de estas enfermedades, las alteraciones que producen y las discapacidades alteran el desarrollo físico e intelectual
de los niños. Entonces esto hace que tenga una importancia primordial. Si ven ustedes en las gráficas de arriba, y lo podemos ver cómo comparamos los padecimientos que producen más mortalidad, como la diarrea o la tuberculosis o el SIDA, y esto está estimado en millones, y en cambio toda la lista de abajo que no vamos a analizar son las enfermedades olvidadas que producen un número cada año de muertes mucho menor. Por ejemplo, la primera, que es el dengue, en la actualidad son como 40,000 muertes al año solamente, pero sin embargo, como veremos al hablar del dengue, la importancia de esta enfermedad es realmente muy grande. Como están relacionados con la pobreza, esto con los problemas económicos que ha habido en los últimos años, acentuados con la pandemia por el COVID, esto se ha extendido. Esta pobreza ha aumentado sobre todo en la región de América Latina y esto se traduce, como vemos ahí, simplemente vean cómo sube la curva en los diferentes años de la pobreza en general y la pobreza extrema, cómo esto ha venido aumentando y ha venido con ello aumentando la importancia de estas enfermedades olvidadas. Y aquí sí lo vemos como esta gráfica en donde está señalado los índices de desarrollo humano. Las gráficas hacia arriba ven cómo año con año se ha ido perdiendo los valores de índice de desarrollo humano, que no solamente es la salud, sino viene la educación, la habitación, etcétera. Y veamos cómo esto tuvo un efecto terrible con la pandemia. Entonces, a todo esto se va sumando el hecho de que estas enfermedades olvidadas sean cada vez mayores. Y en este tipo de mapas que seguramente ustedes conocen, el problema, la magnitud del problema se refleja en la magnitud de en este caso, de cómo hay por ejemplo, si vemos África, que prácticamente ha desaparecido, es que los recursos, el financiamiento para la salud son exiguos en comparación a Estados Unidos, en comparación a Europa, en comparación a Japón. Y México también se ve empequeñecido, porque los recursos para la salud son muy inferiores en relación a los países industrializados. Y esto en un ejercicio en lo que yo pude participar de la Universidad Rockefeller y de la Fundación Rockefeller y la Universidad de Harvard, se hizo un análisis de cuáles son las necesidades en términos de los años de vida perdidos en los países en desarrollo y en los países industrializados, en relación a el apoyo para la investigación. Y resulta que es una imagen en espejo. Si ven ustedes en los países en desarrollo que vemos en azul, el 93% de los años de vida perdidos están en los países en desarrollo. Y sin embargo, el 90 y tantos % de los recursos para la investigación está para los problemas de los países industrializados. O sea, es realmente una paradoja como donde está la mayor concentración del problema es donde es absolutamente exigua la posibilidad de apoyar la investigación para los problemas de estos países pobres. Y esto se refleja en este mapa que a mí me llama mucho la atención, porque nuevamente están distorsionados los países, y esto se distorsiona porque en qué medida la pobreza ha afectado el desarrollo, la salud de los países. Y vean ustedes cómo realmente en México esto muestra esta hipertrofia, realmente muy, muy, muy notable de cómo ha habido esta influencia negativa de la contribución de la deprivación en salud en relación a la pobreza. Y por supuesto, no vamos a entrar en muchos detalles, pero hay pobres en México, pero hay pobres también en Estados Unidos. Y aquí en este artículo viene un estudio cuidadoso de todas las áreas en México que tienen pobreza extrema, pero también están señaladas las áreas de pobreza intermedia y de pobreza extrema en Texas, para no referirnos, como lo veremos en algún momento,
a todo Estados Unidos en general. Esto produce discapacidad, las enfermedades olvidadas. Aquí está señalada con una enfermedad que vamos a hablar dentro de un momento, que se termina con la ceguera. Y esto es lo que es realmente también muy importante y que, vuelvo a insistir, se ha averiguado solamente en los últimos años. Esto influye en el desarrollo físico e intelectual de los niños. Vean aquí cómo está ejemplificado la estatura que deberían de tener estos niños para su edad biológica y la estatura real que tienen por las condiciones de deprivación, sobre todo de alimento, de condiciones higiénicas, de educación. ¿Y por qué son olvidadas? Pues un solo ejemplo. Son olvidadas, por ejemplo, si vemos esto, para el SIDA, que afecta en aquel entonces a 34 millones, había en ese año 150,000 artículos. Y en cambio, para esta otra, que son los gusanos intestinales, que afectan a 1,000 millones de personas, solamente había 10,000 artículos de investigación sobre ese tema. Hay una disparidad muy grande en cuanto a el volumen de investigación para los problemas de los países industrializados en relación a los problemas de los países pobres, de los países subdesarrollados. Y esto lo podemos ver también desde el punto de vista de la contribución de la industria. Vean ustedes, más de 50, en un año específico y hace poco, más de 56,000 medicamentos están en desarrollo industrial. Para ellos, más de la mitad son para el cáncer. 0.5% son para enfermedades olvidadas que afectan a 2,000 millones de personas. Entonces, esta disparidad hace que estas enfermedades olvidadas requieran cada vez más interés por parte de todos, de los investigadores, de los gobiernos, de las instituciones internacionales y también, por supuesto, de la sociedad civil. Estas son las enfermedades para las cuales hacia el 2030 finalmente ya se estableció una meta. Para el 2030 se tiene que haber llegado o controlado al menos todas estas enfermedades que por supuesto no vamos a analizar, y esto es un programa que veremos ya al final de Naciones Unidas y para América de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a ver algunos ejemplos. La oncocercosis. La oncocercosis es una enfermedad que hasta hace muy poco tiempo estaba prevaleciente en Latinoamérica, en varios países de América Latina, como lo vemos ahí en rojo. México era uno de estos países y les puse solamente el mapa de Chiapas, y cada uno de estos sitios hace pocos años es donde había oncocercosis, no hace mucho de esto. Pero bueno, vienen las buenas noticias, pero antes de las noticias sí quiero enseñarles estas varias fotografías de pacientes oncocercosos. No están tomadas de un libro de texto, están tomadas de la realidad por una persona que hizo investigación en Chagas, en Chiapas, y que era mi padre. Aquí ven a un niño que refleja dos cosas importantes: las primeras manifestaciones en la piel en un niño y además la pobreza extrema de este pobre niño de Chiapas, sobre todo se encontraban en las áreas donde se cultivaba café. Esta no era una viejita, era una niña que el problema de esta niña es que otra de las manifestaciones de la oncocercosis es el envejecimiento, la apariencia de envejecimiento temprano de los enfermos, porque son millones de microfilarias de organismos, de pequeños gusanitos microscópicos que están debajo de la piel durante todo el tiempo y están circulando y produciendo alteraciones y que finalmente terminan con la ceguera, como vemos aquí. La situación era verdaderamente terrible. El primer caso de oncocercosis se encontró justamente hace 100 años, es exactamente 100 años, y no fue uno de estos pobres individuos que vivían en Oaxaca o en Chiapas. Fue en un niño que me lo imagino rubio y regordete, el hijo de uno de los cultivadores de café en alemán, y que fue al Instituto de Enfermedades Tropicales en Hamburgo y le encontraron que tenía oncocercosis. Tenía una bola
nódulo en la cabeza y era oncocercosis. Ese fue el primero. Y a partir de entonces se empezó a ver que había centenares, miles de casos de oncocercosis en México, en Chiapas, en Oaxaca y en Guatemala y en otros países de América Latina. Pero la extraordinaria noticia es que finalmente se acabó con la enfermedad. Y aquí vemos a quien me presentó, a el doctor Curi, recibiendo de la encargada de los laboratorios Merck que otorgaron el medicamento para el control y la eliminación de la oncocercosis, recibiendo como subsecretario de Salud el certificado de eliminación de la oncocercosis. ¿Esto cómo se hizo? Con ciencia. Con ciencia, tanta ciencia que les dieron el premio Nobel a estos dos viejitos que vemos aquí, les dieron el premio Nobel por la ivermectina, por haber analizaron cientos, y no es que miles de productos hasta que encontraron uno, pero ahorita les voy a contar para qué lo estaban buscando. No era para la oncocercosis. Y la otra señora, que es maravillosa, es mi heroína de la ciencia, es la señora que encontró un medicamento para el paludismo, hurgando entre los viejos libros de texto de centenarios o de miles de años chinos viejos, y encontró ella la artemisina o artemisinina, que se está utilizando, aunque ya hay resistencia también en algunos sitios, pero estos son los tres que se les otorgó el premio Nobel, los dos por descubrir la ivermectina. Pero la ivermectina la buscaron no porque les interesaran los humanos, no les interesaba la gente de Chiapas, ni la de Oaxaca, ni la de Guatemala, les interesaban los caballos de carrera, que con frecuencia tienen gusanos, y los gusanos iban al corazón, y los caballos, pues un caballo de carreras puede costar cientos de miles de dólares. Entonces había un gran interés, y ahí está la ivermectina para uso en el ganado. Pero después ya vieron, y fue realmente muy importante, que era útil para la oncocercosis, y gracias a eso se eliminó la oncocercosis de México. Esperamos que siga en esta situación. Aquí está el señor Campbell, que encontró la ivermectina y está diciendo, cuidado, no usen ivermectina para COVID. ¿Y quién utilizó COVID para la ivermectina? El Seguro Social y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y no solamente lo utilizaron con miles de personas cuando ya se decía que no había que usarla, sino que lo publicaron para enriquecer su currículo. Esto es un ejemplo, el primero de ivermectina, de cómo la ciencia puede resolver un problema, y después otro de cómo las autoridades pueden ignorar la ciencia a pesar de las evidencias. Vamos a otra. Las contribuciones del CINVESTAB. El centro de investigación donde yo trabajo ha trabajado todas estas enfermedades, y voy a dar solamente una imagen de lo que hemos hecho. Y cuando todavía eran miles de personas, viajamos mi padre y yo con este señor en una camioneta de un señor muy rico, alemán, que es el cultivador del café, era uno de los cultivadores de café en Chiapas, y yo lo que hice como microscopía electrónica pues fue estudiar los gusanos. Y estos son los gusanos vistos al microscopio de luz y al microscopio de barrido, que estaban, por fortuna, debajo de la piel de miles posiblemente centenares de millones en cada uno de los enfermos. Otra de las enfermedades olvidadas es la amibiasis. Y aquí, esta amibiasis, vamos a hacerlo muy rápido, está con nosotros desde el siglo XVIII, y si es a lo mejor desde antes, cuando se hizo un concurso, porque morían todos los adultos que morían en la calle, se los llevaban a estudiar la anatomía al anfiteatro, y todos tenían problemas en el hígado, tenían abscesos hepáticos, muy probablemente amibianos. Entonces, desde entonces, lo que se llaman obstrucciones inflamatorias del hígado, en aquel entonces, estaba ya con nosotros. Y tan ha estado así que cuando se invitó a Diego Rivera a visitar a unos pacientes de amibiasis en el Hospital General, esto fue la impresión que les dio. Era una enfermedad de los pobres, de los adultos jóvenes,
Y esto era lo que para Diego Rivera en 1937 era la amibiasis. Y una gran pintora española, como Remedios Varo, tenía terror por lo visto de la amibiasis y entonces se imaginaba que en las verduras, en la ensalada, no había que tomar ensalada cruda porque había una amebofobia muy clara durante muchísimo tiempo y entonces ella se imaginó que las amibas eran estos pequeños individuos que con eso golpeaban el intestino y el hígado de los mexicanos. Pero entonces llegamos a el gran difusor del problema por lo cual se originaba y se origina la amibiasis, que es nada menos que alguien que nació en Monterrey, Abel Quesada. Abel Quesada, que durante muchos años contribuyó a difundir los problemas de la contaminación de los alimentos y del agua. Y en esta portada que yo le pedí para un librito sobre la amibiasis, él me la dio muy generosamente, la hizo, y es el abominable hombre de los tacos. Y como hay esto, hay el abominable hombre de las tortas, el abominable hombre de las nieves. Pero esto es muy importante porque esto de alguna forma ha servido para crear, es tan importante, puede ser tan importante como un medicamento o como una acción de salud pública, que la gente sepa lo que está ocurriendo ahí, que el abominable hombre de los tacos sabe que tiene que cubrirlos y no los tiene cubiertos, sabe que hay que espantar las moscas y tiene un espantamoscas, pero no se molesta en quitar las moscas. Y pasamos a otra gran personaje nacido en Monterrey, el doctor Bernardo Sepúlveda, un gran gastroenterólogo del Instituto de Enfermedades de la Nutrición, que se le ocurrió una idea muy sencilla. Hay mucha amibiasis en México, pues vamos a investigarla y vamos a crear un centro de estudios sobre amibiasis. Con muy poco financiamiento, tuvo tanto éxito que México pasó a ser la patria de la amibiasis, a ser la patria de la investigación en amibiasis. Y realmente han sido centenares de investigadores que han venido a México a averiguar, a robarnos también un poco algunas ideas a veces, pero en fin, eso es parte del juego. Y la amibiasis cambió su aspecto totalmente gracias a estos seminarios de amibiasis, que este año se va a cumplir el número 20. Todo esto fue iniciativa de don Bernardo Sepúlveda. Y dije, ¿qué les voy a decir? ¿Que hay mucha amibiasis en México o que no? Y me cayó justamente este artículo de hace dos semanas. Y en este artículo los investigadores se dedican a buscar cuántos abscesos hepáticos se han reportado y se encuentran con la noticia, para mí, yo creí que la situación era diferente, de que ha variado muy poco, hubo un aumento ahí en 19, luego bajó y que supuestamente, esto es lo más reciente que hay, esto es de febrero de este año, entonces seguimos, desde luego no es el problema que había. Yo cuando estudié medicina, dirán ustedes, eso fue en la prehistoria, pero de cualquier manera no se podía ir a un hospital público, a ninguno, en cualquier sitio de la República, donde no estuviera lleno de casos de absceso hepático. Esto no es así, pero aparentemente aquellos que se tienen que informar siguen más o menos igual. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en el CIMBESTAB? Pues varias cosas, no los voy a entretener con eso, sobre la bioquímica, la biología celular, la patología, hasta un poco, ahorita veremos la epidemiología, y este es el grupo de mi laboratorio con lo que llevamos trabajando pues ya varias décadas con más o menos buen resultado. Pero además de esto estábamos preocupados porque había la posibilidad de que hubiera dos tipos de amibas, no vamos a entrar en detalles, y entonces la epidemiología de la amibiasis era muy confusa en los libros de texto y finalmente se me ocurrió convocar a los investigadores de todos esos países que ven ustedes ahí en el Colegio Nacional y con el apoyo del CIMBESTAB y de la PAJO y también de la UNESCO, y pues nos sentamos durante 2 o 3 días y nos pusimos de acuerdo y con eso cambió la epidemiología de la amibiasis. Y puede ser otra forma como uno puede contribuir, simplemente reunir a la gente que se ponga de acuerdo y que no cada quien tenga su punto de vista, sino llegar a un consenso. Entonces esto suena sencillo, pero es un consenso que tiene
que haberse adquirido en forma internacional. Pasamos a la siguiente, que es la enfermedad de Chagas. Vamos a ver más rápidamente. Esta es una enfermedad muy importante que tiene algo muy interesante. Este señor fue, Carlos Chagas, encontró no solamente la enfermedad, sino también el parásito y el transmisor, lo que lo transmite, el vector. Es un caso único en la historia de la medicina y él estaba a punto de tener el premio Nobel hasta que la Academia de Ciencias brasileña dijo que todo era mentira. Entonces, pues nadie es profeta en su tierra, se quedó sin el premio Nobel, pero hizo una de las más grandes contribuciones que un científico latinoamericano ha hecho. Está la enfermedad de Chagas expandida pues en buena parte de América Latina, pero también está en Estados Unidos y en al menos las estimaciones. Esto no quiere decir que esas cifras que vienen ahí sean las cifras oficiales, es estimación de cuánto hay en Estados Unidos, cuánto hay en México y cuánto hay en Canadá. Pero aquí está, en la misma CDC está diciendo, hay Chagas en Estados Unidos. Pues imagínense toda la inmigración que ha habido de México y de Centroamérica, no hay, obviamente no está el bichito transmisor, pero sí están los enfermos que han emigrado y que están enfermos en Estados Unidos o en Canadá. 7 millones de afectados en 21 países, 70 millones en riesgos de contraer la enfermedad, 30,000 casos nuevos al año, son los datos más recientes que pude conseguir, y el número de muertos es relativamente bajo, 2,000, porque resulta que esto afecta sobre todo a los pobres, y los pobres mueren antes de que lleguen a la edad en la cual empiezan a morir a consecuencia de la enfermedad de Chagas, pero también se ha encontrado que hay un buen número de niños infectados cuando la madre tiene Chagas, y esto produce alteraciones muy importantes. Un asunto es que es curable si se detecta muy tempranamente. El problema es que las fases iniciales de la enfermedad pasan desapercibidas y el tripanosoma, el transmisor, el protozoario que produce la enfermedad, permanece en el enfermo durante muchos años sin que el enfermo sepa que está enfermo, hasta que lo que ocurre, veremos dentro de un momento qué es lo que les ocurre. Y ahora la enfermedad de Chagas se ha vuelto una enfermedad que era típicamente de América Latina, se ha vuelto una enfermedad casi mundial, porque la migración en todos sentidos ha llevado, si no el Chagas, los enfermos de Chagas inclusive a Australia y a buenos países, a Europa y a Asia a través de la migración. Aquí vemos los datos en azul, son las cifras variando con el año de los números de enfermedad de Chagas, que seguramente hay muchos más de los que conocemos. Estos son los sitios donde puede haber enfermedad de Chagas, o sea, buena parte de la República Mexicana puede tener Chagas. Hay movimientos importantes para divulgar entre la población el peligro de la enfermedad de Chagas, que nosotros, por ejemplo, podemos en el estado de Morelos, donde hay Chagas y donde hemos encontrado triatomas infectadas con tripanosoma, pues la gente no sabe lo que significa el Chagas. Es muy importante alertar a la población sobre ello. Y entonces se me ocurrió decir, ¿y qué va a hacer la actual administración para el Chagas? Porque es muy complicado. Y lo que me encontré es una perla política, porque dice, y este es ¿cómo se llama? El reporte formal de la Secretaría de Salud sobre el plan de salud para esta administración. Y dice, la transformación del programa es el programa para la erradicación de enfermedades transmitidas por vector, donde está el Chagas, se ha puesto en marcha con la certeza que sus logros serán contribución, causa y efecto a la transformación en nuestro país. O sea, la 4T va a funcionar en nuestro país porque van a eliminar a los triatomas, o van a eliminar, verdaderamente es de llorar, pero eso está formalmente en el programa de acción de la Secretaría de Salud cuando se refiere a enfermedades como el Chagas. De verdad ya no sabe uno si llorar o reír. Y estos señores que además han destruido el sistema de salud, han destruido la Secretaría de Salud y han reducido el presupuesto y han faltado a su obligación de dar vacunas a los niños, pues tienen la obligación solo para el Chagas
de atender todas estas poblaciones. Por supuesto no las pueden leer, pero sí tienen el descaro de decir que van a trabajar en cada una de estas poblaciones en busca de que van a buscar las triatomas o les van a dar medicamento. Eso no viene nada más dice que van a contribuir a la transformación política del país. Verdaderamente, perdón que lo diga, pero pasa de la indignación a la risa. Y esto es lo que le ocurre a los mexicanos que tienen Chagas. Empiezan a tener insuficiencia cardíaca, y aquí vemos a alguien que tenía en su primer ingreso al Instituto Nacional de Cardiología y después, años después, tenía un corazón que no le cabía en el tórax y poco después murió a consecuencia del Chagas. Y esto es lo que les ocurre, y les ocurre a los 50, a los 60, a los 70 años, y evidentemente la mayor parte de esta población no llegaban a esa edad porque morían antes, pero ahora que la esperanza de vida había subido, ya volvió a bajar también a consecuencia de la pandemia y otras cosas, pues esto es lo que les espera a aquellos que sin saber que tienen Chagas van a acabar con problemas cardíacos o más raro con problemas de tubo digestivo. Y esto es lo que hace el Cinvestav, una vacuna contra el Chagas, en lo cual está trabajando en colaboración con la Universidad de Baylor y con la colaboración financiera de la Fundación Río Arronte. Y vamos al último ejemplo, el dengue. El dengue es importantísimo, puede afectar a buena parte de la población del mundo. Existe riesgo de infección en 129 países, 300 millones de infecciones al año, y es de la enfermedad abandonada que produce el mayor número de muertes. Y ahí ven cómo ha aumentado. En parte, posiblemente, pienso yo, es porque se dejó de usar el DDT. Puede haber algunas otras razones, pero vean ustedes, en el caso es América en verde, cómo esto ha ido aumentando, pero no solamente en América, a lo largo del mundo ha ido aumentando año con año. Y el problema con el dengue, que ahí vemos todas las áreas en donde potencialmente puede presentarse el dengue, y esto es en 2050, pues va a variar poco, si no es que va a ser mucho más, porque el dengue no es uno solo, son 4 serotipos diferentes y cada uno de estos serotipos tiene su evolución como epidemia diferente, lo cual lo hace mucho más complejo. No hay una vacuna, no hay un medicamento eficaz, todo esto hace. Y para que vean que esto es reciente, esto es de hace unos cuantos días, en un periódico donde el dengue en Bolivia se ha convertido en estos días de esta semana y la semana pasada, en un problema muy serio. Este es el dengue en México, de los casos informados, y esto también varía porque entra un serotipo y después se hace inmunidad contra ese serotipo, viene otro y después otro, y es típicamente el dengue en estas oscilaciones. No es que la Secretaría sea muy mala como para detectarlo, sino que así es la realidad. Y estas son las áreas en donde pues buena parte del país y buena parte del sureste de Estados Unidos están en riesgo de tener el dengue. Otra característica del dengue es que es una enfermedad que produce grandes gastos. Por ejemplo, el rotavirus se estima que produce gastos por $2,000 millones, pero el dengue, por muchas razones, entre otras por falta de asistencia al trabajo, pueden ser hasta 8,000 millones las estimaciones que se han hecho del dengue. Por eso también es muy importante. Y aquí algunas cuantas cifras. El global son 9,000 millones de dólares al año. Para Brasil, 2,000 y pico, y para México, 192 millones. Cada uno de estos es un artículo que ha analizado cuál es el costo del dengue para estos países o globalmente. Algunos otros problemas, la concentración. Esto es muy importante porque todo esto tiene que ver con el cambio climático. Y aquí están algunos de los problemas del cambio climático que tiende a aumentar la frecuencia, la presencia del dengue en áreas en donde no había estado anteriormente. ¿Qué es lo que hace el Cinvestav? La doctora Rosa María del Ángel, que es una de las grandes expertas, pues yo diría internacionales en dengue,
ha hecho una labor extraordinaria estudiando una serie de factores, entre otros los marcadores de dengue, que es muy importante. Es muy importante cuando alguien tiene dengue saber si eventualmente puede tener la forma más grave de dengue, que sería el dengue hemorrágico, y Rosa María ha encontrado algunos marcadores que pueden ser usados y también está sugiriendo algunos marcadores, algunos fármacos potenciales que en el laboratorio ellos han encontrado que pueden ser útiles. Aquí sí está la ivermectina, esto es solamente a nivel de laboratorio, no se han hecho estudios a nivel de población. Y ya para terminar, ¿qué han hecho las instituciones internacionales y las fundaciones? Las internacionales en 1975 tuvieron la brillante idea, que no era mala, de hacer un programa especial para enfermedades tropicales. Pero imagínense, ¿saben cuánto tiempo tardaron en darse cuenta que estaban enfocando mal el problema? 32 años. 32 años después dijeron, el programa que les enseñé cambia y ahora lo van a llamar enfermedades de la pobreza. Antes eran enfermedades olvidadas o enfermedades tropicales. Y 32 años tardaron los señores de Ginebra en darse cuenta y le cambiaron el nombre y empezaron otro programa tranquilamente, 32 años haciendo poco. Pero ya en el Colegio Nacional, alguien, un experto en salud pública, lo había dicho bien claro. Lo que se ha llamado enfermedades tropicales son en esencia la mala situación de la salud pública en los países pobres, originada en la pobreza, en la ignorancia y en la defectuosa organización social. El problema es la pobreza, no es que sean tropicales o que les pongamos el adjetivo de abandonadas, es que son enfermedades relacionadas con la pobreza. Pero hubo un señor en la Fundación Rockefeller, muy amigo mío, el doctor Ken Warren, lamentablemente ya falleció, que se le ocurrió en 1978, se le ocurrió, ¿por qué no ponemos la mejor ciencia que hay en el mundo, en todas las instituciones más importantes del mundo, vamos a que se pongan a analizar las enfermedades abandonadas? Y entonces empezó un programa y para ese programa puso a todos estos y ahí por razón misteriosa también entró México, mi grupo de trabajo. En poco tiempo, con menos de 15 millones de dólares, produjeron 360 nuevos investigadores, 1.800 publicaciones, todas relacionadas a aspectos biológicos fundamentales de las enfermedades abandonadas, 14 nuevas unidades y quintuplicaron lo que había, los 15 millones que había puesto la universidad, la Fundación Rockefeller, los quintuplicó con otras fundaciones. Y entonces aquí les presento, me dio risa cuando la vi porque no me había dado cuenta, es una de las reuniones donde están todas estas grandes universidades de todo el mundo y los del Cinvestav, los mexicanitos. Y los mexicanitos del Cinvestav somos los que están con la estrella. Y vean dónde estamos, yo no me había dado cuenta de eso, estamos rodeando al jefe de la Fundación Rockefeller. El hombre de los dineros es el que tiene el logo de la Fundación Rockefeller. Fue coincidencia, pues yo creo que lo estábamos asediando para que nos diera dinero, y sí fue muy generoso. Pero hasta que preparé esta plática no me había dado cuenta de la coincidencia, porque son justamente los cuatro miembros del grupo que estábamos con el doctor Warren. Esto siguió. Bueno, a nosotros nos dieron nuestro diploma y nos dieron este diploma con esta terrible fotografía de pobreza, donde vemos una niña que tiene que usar un palo porque tiene algún problema posiblemente en la cadera, y otra niña con un gesto de extrañez, de tristeza verdaderamente extraordinario, entre otras cosas porque está embarazada y es una niña. Esta es una foto que tomó el hijo de Ken Warren, que estuvo en nuestra casa, que mi esposa lo pudo conocer, y que este pobre niño tenía displasia de cadera, tenía 2 trasplantes de cadera, y su padre le encargó que tomara fotos. Fue a la Ciudad de México, lo asaltaron y tuvo que defenderse con sus 2 Canon, con sus 2, no eran Nikon, que son más pesadas, a base de nikonazos, se defendió e hizo que no le pasara nada. Él fue el que hizo esta fotografía,
que nos regalaron como diploma a todos los que pertenecimos a esta institución. Esto siguió y después hubo mucho más dinero de la MacArthur durante muchos años y luego de otras instituciones. Esto es un ejemplo de lo que hace las fundaciones para el apoyo de las enfermedades abandonadas. Y vamos otra vez a Ginebra. En Ginebra, bueno, empiezan a pensar y se les ocurrió a finales del siglo pasado, vamos a decir que vamos a hacer que el mundo sea feliz y sea sano en el año 2000. Y entonces empezaron con el logo de Salud para Todos en el año 2000. Yo cuando fui, no sé, como en 95, y les dije, oigan, ¿ustedes creen eso de veras o es broma? No, no, esto es muy serio. ¿Y qué pasó? Pues les falló. Les falló y entonces lo cambiaron a 2015. Y ahora el 2015 son las metas del desarrollo del milenio, entre ellas reducir la mortalidad y combatir materna, SIDA, paludismo, y otra vez hablan de enfermedades tropicales. Pero llegó el 2015 y no pasó nada, la situación era peor. Entonces, ahora los sabios de Ginebra que han dicho, pues vamos a 2030. Y esto es lo que les pasó, el gozo se fue al pozo, a pesar de los avances de las metas del milenio, no se alcanzarán las metas en 2015, pues no se alcanzaron. Y ahora nos pasan a 2030 y pues vamos a ver, ahora lo cambiaron y se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y el objetivo 3, el que nos interesa, es poner fin a las enfermedades olvidadas. Y los sabios de Ginebra, no solamente es controlar, sino poner fin a las enfermedades olvidadas. Pues no sé si esto tendrán que tener en cuenta el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad social, el problema de los muchos gobiernos poco interesados en la salud a lo largo del mundo, no estoy refiriéndome a ninguno en particular. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues festejan un día, todo lo festejan, y entonces hay un Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, todavía no le quitan lo de tropicales. Bueno, mi sugerencia es que en vez de que sean enfermedades olvidadas o desatendidas, que sea el Día Mundial de las Enfermedades Prioritarias, como ya se celebró este año. Va a venir el año que entra, va a haber otra vez el Día Mundial y declaraciones de los directivos, y pues esperemos que pase algo. Y yo creo que sí está pasando, y con esto termino. Está pasando en buena medida porque las fundaciones a lo largo de todo el mundo están apoyando este tipo de enfermedades. Hay muchas fundaciones, la Gates, para mencionar solo uno, ya mencionamos a MacArthur, ya mencionamos a Rockefeller. En México hay dos, la Río Arronte, que es justamente el doctor Pablo Curi, quien está a cargo del programa de salud, y la Fundación SLIM, que también ha hecho contribuciones importantes, no solamente para las enfermedades olvidadas, tampoco la Fundación Arronte, sino para ellas. Entonces, el problema de esto que se los traje aquí es que tiene que haber coordinación, alguien que coordine, que evite las duplicaciones, que evite que se ponga el dinero donde no está dando resultados, es muy importante. Pero ha habido un cambio sustancial en el apoyo de la sociedad civil a las enfermedades olvidadas. Y ya con esto vamos a terminar, en un artículo muy reciente, ya viene de Nature, vienen todos los países que han empezado a erradicar enfermedades olvidadas. Y esto ha ido aumentando año con año, así es que si llegamos al 2030, seguramente no se va a llegar al fin de las enfermedades olvidadas, pero sí se va a haber llegado a un avance muy importante en la resolución de este problema. Y concluyo insistiendo, por favor, que se llamen enfermedades prioritarias, no enfermedades olvidadas, y no van a seguir siendo olvidadas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias al doctor Martínez Palomo. Gracias, no sé si hay alguna pregunta para el doctor. Veo dos manos levantadas allá atrás, y le pasan el micrófono ahorita aquí adelante. Si nos hacen favor. Gracias, doctor, por su plática. El mosquito Aedes albopictus y Aedes aegypti, que son pues, los vectores de transmisión del dengue y Zika,
¿Tienen alguna restricción de altitud por la cual no estén todavía en grandes ciudades como la Ciudad de México? Sí la tienen, pero tengo entendido que ya hay, tú sabrás mucho mejor, ya hay dengue en la Ciudad de México. Y en esto también las condiciones climatológicas han influido, el cambio de temperatura, el cambio de los ciclos de lluvia, etcétera, etcétera. Pero sí, por supuesto, tienen una restricción, pero esta restricción, pues también los mosquitos van a ir avanzando y en ese sentido el cambio climático está teniendo una importancia cada vez mayor. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Gracias. Buenas tardes, doctor Martínez Palomo, Cuitláhuac Ruiz Matos, del Proyecto Origen. Bueno, contestando la pregunta, en epidemiología ya detectamos Aedes aegypti en la Ciudad de México. Entonces, originalmente eran 1,800 metros, después 2,000 metros y ahora ya sabemos que está en la Ciudad de México. Lo que no hay aún es transmisión sostenida del virus, pero en cualquier momento sucederá la catástrofe. Doctor, ¿estará de acuerdo? Mi pregunta es, señor, primero agradecerle que no habló del COVID, pero yo lo voy a llevar a ese tema. En la nueva normalidad que tendríamos que estar ya trabajando, necesariamente tendríamos que ver una nueva normalidad. ¿Ve usted una oportunidad de llevar estas enfermedades a este tema que dice usted de enfermedades prioritarias? Con la utilización incluso de nuevas tecnologías, la salud pública tiene que refundarse después de lo que la humanidad sufrió con el COVID. Y usar incluso nuevas tecnologías. Precisamente mi pregunta es, por ejemplo, en Brasil ya hubo un programa que se llamó Dengue Cero, en donde se utilizaron todas las redes sociales y las nuevas tecnologías para tratar de atacar más que los virus, el vector, que nos puede llevar Zika, chikungunya, dengue, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cree usted, doctor, que hay una nueva oportunidad en la nueva normalidad para retomar este tema de enfermedades prioritarias? Yo creo que la pregunta es muy buena porque evidentemente no se puede concentrar en las enfermedades olvidadas, olvidando todas las enfermedades que son obvias, enfermedades infecciosas y no infecciosas. Pero en el caso de las infecciosas yo creo que sí se puede hacer, se debe hacer un esfuerzo porque la nueva tecnología contribuya a analizar y encontrar mejores soluciones en bloque a todas ellas. Las olvidadas, el COVID, las que nos vengan, que nos vendrán dentro de poco, dentro de mucho, pero nos vendrán otras enfermedades por virus o por bacterias. Y un ejemplo de lo que usted mencionó es precisamente los problemas que hay entre dengue y COVID, que tienen similitudes clínicas y tienen similitudes de muchos tipos que hace que sea muy difícil para un caso en particular o para un brote en particular saber si se trata de dengue o se trata de Zika. Entonces, no es solamente conveniente, no es solamente razonable hacerlo, sino yo creo que es imperioso el hacerlo, porque con este ejemplo se ve que en la práctica, para el individuo, para el enfermo tiene que saber si lo que tiene es dengue o si lo que tiene es COVID o alguna otra infección. Por cierto, si aparecen mosquitos en la Ciudad de México, a lo mejor también hay en Sinvestabas, espero que no sean los únicos que encontraron, porque están haciendo investigación y tienen mosquitos. No, ya es broma. Se encontró en varios lugares ya, está publicado desde hace como 5 años, 5 o 6 años. Doctor Martínez. ¿Alguien acá, más? A la izquierda. A la izquierda. Acá. Perdón, sí. Doctor Martínez, buenas tardes. Daniel Reyes, del LIGO, Portal de Divulgación Científica. En este sentido de las enfermedades olvidadas y catalogadas actualmente, que como bien dice deberían ser prioritarias, ¿existe algún catálogo de enfermedades raras como la alfa-talasemia o la beta-talasemia que puedan estarse caracterizando y que no querramos que pasen de ser enfermedades raras a enfermedades con mayor incidencia, por una parte? Y por otra pregunta que también tiene que ver con el tema del estudio y diagnóstico de enfermedades. Me he encontrado en otras ocasiones, en otros espacios como talleres de periodismo científico, que los investigadores en temas de salud refieren a estudios y gráficas que tienen un desfase de 3, 4 años. Veíamos en sus gráficas que algunas son de 2010, llegan hasta 2019, 2020, y que eso, bueno, pues finalmente habla de que hay un desfase de 4 o 5 años en la evaluación
y para la toma de decisiones y sobre todo la implementación de políticas públicas pasan todavía más años cuando la realidad ha cambiado. ¿Hay alguna iniciativa para hacer que se acelere el tema del diagnóstico, la toma de decisiones y la implementación de política pública? Bueno, en realidad la primera pregunta sobre las enfermedades raras, de hecho sí hay ya un programa de la Organización Mundial de la Salud que se llama el Programa de las Enfermedades Raras, lo cual también es importante, no por ser poco frecuentes dejan de ser importantes, sobre todo para los que lo sufren. Y de hecho les he de confesar algo, el logo que puse de las enfermedades olvidadas me llamó mucho la atención, pero se lo fusilé a la OMS, es el logo de las enfermedades raras. Así es que si alguien sabe que este logo era de otras enfermedades, bueno, ya confesé que fue un plagio, pero un plagio, es decir, un plagio que puedo confesar. Sí, sí. Entonces, sobre la segunda, es muy variable. Yo evidentemente he hecho un esfuerzo por el día de hoy presentarles información lo más actual posible. De hecho, por eso les traje hasta lo de Bolivia, les traje lo de la Nature, que es de este año, de cómo han avanzado el control de enfermedades. Pero es muy diferente, es muy difícil. Muchas de estas cifras que se presentaron son cifras internacionales que va reuniendo la OMS y siempre hay un desfase de 1 o 2 años por cuestiones técnicas. Yo creo que esto lo podrá contestar mucho mejor el doctor Curi. Y en el caso de las publicaciones, muchas de las gráficas que yo les enseñé son publicaciones científicas que necesariamente pues terminan y después es muy difícil que vuelvan a ser publicadas sobre el mismo tema simplemente para ponerla al día de 1 o 2 años. Entonces, pero es importante lo que usted menciona y creo que sí debe de haber un esfuerzo. El doctor Curi seguramente tuvo ese problema, no sé cómo hizo él para hacer que la información que le otorgara al país fuera actual. Pues nada más un comentario al respecto. Hay un sistema de vigilancia epidemiológica en México que, bueno, por lo menos hasta hace 4 años, recopilaba 160 enfermedades y la información era al cierre anual correspondiente y entre ellas, no todas, pero había algunas de estas enfermedades. Evidentemente estaba oncocercosis, estaba tracoma, estaba amibiasis, etcétera, con sus limitaciones, pero se tenía información relativamente actualizada de esas enfermedades en el país. Hoy, si uno consulta la página de la Dirección General de Epidemiología, sigue habiendo en el apartado de información reportes semanales de dengue, reportes semanales de chikungunya, de Zika, y el boletín epidemiológico que es semanal trae, pues tú me corregirás, son 100 y pico de enfermedades reportadas que tienen un retraso de 2 semanas. Eso es lo que tienen en el boletín actualmente. Y los anuarios de morbilidad y de mortalidad son más o menos, el de morbilidad se cierra en mayo y el de mortalidad oficial del INEGI se cierra prácticamente al año de que ocurre la mortalidad por cuestiones de carácter técnico, recopilación de certificados de defunción. Pero, y solo complementando muy breve, ¿hay algún esfuerzo que utilice inteligencia artificial para hacer analítica descriptiva y que obviamente pues en el futuro pueda hacer analítica predictiva? Que yo sepa hoy en el sector oficial, que yo sepa, pero puedo yo estar mal, no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es que con la luz ya veo por qué ya veo por qué los que no les importa, los que están actuando, porque ni se ponen nerviosos, no ven nada. Pues si no ven a nadie allá, a ver, adelante. Toma, mira, si quieres agarra aquí el micrófono. Ah, bueno, ya te lo di. Sí, ¿verdad? Con la luz no se ve nada. Mi pregunta es, ¿considera estas enfermedades mencionadas como algún riesgo que puedan generar una pandemia en un futuro como la fue el COVID-19, así? De esa magnitud sería muy difícil pensarlo, pero yo creo que el dengue sí puede llegar a ser muy complicado. Puede llegar a, como lo vimos, afectar, pues qué sé yo, unas 2/3 partes, tal vez la mitad de la población del mundo. Y si no se encuentra, parece que hay una nueva vacuna muy reciente, que esa funcionaría mejor, pero la vacuna que se tenía en años recientes solamente servía para los que ya habían tenido la infección. Entonces es un caso así un poco paradójico de una vacuna útil en los que tienen la infección.
para que no tuvieran las manifestaciones más graves. No lo creo, pero lo que todos los expertos, y yo no soy experto de ninguna manera en esto, dicen es que va a venir otra pandemia, no sabemos cuándo. Igual que dicen del terremoto, va a venir un gran terremoto, no sabemos cuándo va a haber. Pero es evidente que es absolutamente necesario reforzar las medidas de vigilancia, de control, los sistemas de salud nacionales e internacionales hay que reforzarlos, porque ya vimos lo que pasó en el mundo. Realmente creo que no nos acabamos de dar cuenta lo que significó el COVID durante estos 3 años, estos millones de muertos que nadie se esperaba y que no habían ocurrido a lo largo de muchísimo tiempo. Hay otra pregunta aquí del auditorio y tengo una que me mandaron aquí de la audiencia y con eso terminaríamos. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, va en 2 vertientes principales. La primera es cuál es su opinión sobre el panorama que hay en México para la producción de vacunas y también si desde su perspectiva cuáles serían las áreas estratégicas a orientar la investigación hacia la producción de vacunas recombinantes con todo lo que implica o de virus atenuados, con todo lo que nos enseñó la COVID. Realmente sobre la segunda no tengo capacidad para contestarlo adecuadamente, pero si usted se refiere a nuestro país, yo creo que no es cuestión de que se produzcan vacunas y que al menos se compren y se distribuyan las que se pueden comprar y las que se deben comprar y las que se deben distribuir. Entonces realmente creo que nos echamos para atrás muchísimo tiempo. Esto de la vacuna patria y estas son tomadas de pelo, perdón, pero eso no existe. Esto están trabajando gentes en muchos sitios y le han puesto esto, pero no hay todavía ninguna vacuna que se haya hecho. Y debemos, en cambio, lo que es muy importante es enfatizar el conocimiento en la ciencia básica, en la biología molecular, en la biología celular. Si no fuera esto, no podríamos saber cuáles son los virus que nos están atacando, no podríamos tener una información epidemiológica adecuada. Yo creo que por el momento, no sé, aquí están los expertos qué es lo que dirán, pero no es tanto pensar en hacer vacunas, sino en hacer todo aquello que se deba de tener para hacer frente a lo que ya tenemos y a lo que puede venir. Y esto incluye algo inmediato como lo que está haciendo el INDRE, pero esto lo tenemos que reforzar muchísimo más de lo que se tiene. Y esto está a la mano, son conocimientos que ya se tienen. Hay gente buena, pero hay que convencerlos de que trabajen en eso, no quitarles el sueldo y no importar médicos de Bogotá o de Uruguay. Mejor apoyar a los que tenemos y hacerlos que trabajen en campo, que trabajen en el laboratorio, que trabajen en la clínica y darles las facilidades para ello. Pues yo con eso cierro la participación del doctor Martínez Palomo. De verdad, doctor Martínez Palomo, muchas gracias a nombre del TEC. Y a la audiencia les recuerdo que esta es la última sesión del día y que están invitados a mañana a continuar con el programa. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos.